Vamos a decorar este bote de plástico. Las técnicas que vamos a utilizar las podéis aplicar en cualquier tipo de bote. Lo que voy a hacer es pegarle un pomo de madera en la parte de arriba como decoración. Voy a lijar para quitarle un poco el barniz y poderlo pintar y que agarre la pintura. Y de paso también vamos a lijar toda la superficie de plástico para que se adhiera mejor la pintura. Voy a igualar la tonalidad de la madera con el resto del frasco con esta pintura a la tiza en color marrón. Como me ha sobrado pintura, también voy a pintar la parte de la tapa. Voy a aprovechar el fondo oscuro del bote y voy a hacer craquelado. Para ello voy a utilizar un medium craquelador de un solo componente. Siguiendo las instrucciones del fabricante tengo que aplicar una capa y dejarla secar. Si utilizáis craquelador, siempre seguid las instrucciones del fabricante. Una vez seco voy a aplicar una capa de pintura acrílica. Es mucho mejor hacer esta técnica con la pintura acrílica que con la pintura a la tiza, porque la pintura a la tiza es más espesa y cuesta más que craquele. Si queremos grietas gruesas, vamos a dar pinceladas cargadas de pintura. Si queremos unas grietas en la pintura pequeñitas, vamos a dar pinceladas con poca pintura. Mientras aplicamos la pintura, como veis, ya se va craquelando. Así que es importante no pasar varias veces por la misma zona porque podríamos tapar el efecto. ¿Podéis ver la diferencia entre pinceladas con mucha pintura y pinceladas con poca pintura? Aquí tengo unos trocitos de servilleta que me han sobrado de otros proyectos y los voy a recortar. Los voy a recortar con un pincel húmedo y las manos. Así se van a afinar los bordes y se va a integrar muchísimo mejor. Voy a utilizar barniz poliuretano para pegar la servilleta. Lo aplicamos del centro hacia afuera. Como la servilleta es muy finita, va a absorber el barniz, se va a pegar y al mismo tiempo se va a proteger. Y aprovechamos y acabamos de barnizar toda la pieza con el mismo producto. Aquí tenemos decorado nuestro bote de plástico que ha quedado precioso y con muy pocos pasos. Este bote de plástico le vamos a dar un aspecto totalmente diferente cortándole la parte de la rosca. Lo podemos hacer con un cúter o con una sierra. Lijamos para que quede el borde liso. Vamos a pasar una llama para acabar de alisar. Aquí tengo un posavasos de madera que me va perfecto. Y le voy a recortar en corcho un tope para que no se mueva. Pego el corcho a la madera, centrándolo para que me quede bien a la hora de cerrar. Para que quede mejor la tapa, le voy a poner dos posavasos, así va a quedar más gruesa la tapa. Le voy a pegar un tapón de plástico. Voy a decorar con este cordón de algodón. También me va a servir para mejorar las uniones y para tapar los defectos.
Y tengo un aro de madera, son los típicos que se utilizan para las cortinas o para hacer manualidades, y lo voy a cortar por la mitad. Y con este medio aro voy a hacer unas asas. Para asegurarme de que se queda bien pegado, también le voy a añadir un poquito de cordón. Voy a pintar la tapa con pintura a la tiza porque es una pintura que no necesita imprimación y podemos utilizarla directamente en materiales tan diferentes como la madera y el plástico. Para mayor adherencia he lijado previamente el plástico y aplico la pintura con una esponjita a toquecitos. Aquí tengo un trozo de servilleta y lo que voy a hacer es recortar el motivo con un pincel húmedo. Ya le he quitado las dos capas blancas y me he quedado con la capa de la servilleta donde está el dibujo. Cortarlo con la mano creamos una pelusilla alrededor que hace que se integre muchísimo mejor y que no se noten los cortes. Y para ayudarnos a recortar lo hacemos con la ayuda del pincel húmedo. Aquí tengo otro trocito, le he quitado las dos capas blancas y voy a adaptarlo a la forma recortándolo, y me ayudo también del pincel húmedo. Como veis, es muy práctico para recortar a la medida. Voy a pegar este trozo de servilleta con barniz poliuretano. El barniz poliuretano tiene una textura más bien gel y no arruga la servilleta y va súper bien para hacer esta técnica. Sobre todo en trocitos pequeños lo aplicamos del centro hacia afuera y de paso ya pues barnizamos toda la pieza con el mismo producto. Vamos a hacer lo mismo con este trozo más grande de servilleta. Aplicamos el producto del centro y lo vamos estirando hacia afuera. Así también estiramos las posibles arrugas y burbujas. Sin dejar secar podemos acabar de barnizar toda la pieza. Podéis ver el resultado. Con el corcho queda súper bien sujeta la tapa y la verdad es que ha quedado muy chulo este bote de plástico, que le hemos cambiado totalmente el aspecto y ha quedado precioso. Como hemos utilizado barniz poliuretano, lo podemos limpiar por fuera con un trapito húmedo. Y por dentro lo podemos utilizar para lo que queramos, porque no lleva ningún producto, no lo hemos pintado ni nada, está con el plástico original, así que ya sabéis, a dar ideas de para qué lo podemos utilizar. Voy a transformar este bote de plástico y lo voy a forrar con cuerda. Aquí tengo cola blanca y lo que hago es aplicarla en la cuerda y luego ya pegar la cuerda al plástico. Esto lo podemos hacer en la primera vuelta y así nos aseguramos que la primera vuelta, que es la importante, que va a aguantar el resto de vueltas, está bien pegada. Una vez tenemos bien pegada esta primera vuelta, que va a hacer de tope, ya podemos aplicar el pegamento en el bote e ir girando la cuerda. En la tapa le voy a pegar un tapón de plástico de una botella de agua para decorar.
Que agarre mejor la cuerda en este tapón y darle una mejor forma, lo voy a forrar con cinta de carrocero. Como veis, aplico bastante pegamento, bastante cola blanca y ya voy a empezar a dar vueltas en la cuerda. Nos aseguramos que esté todo bien pegado, le podemos dar otra capa de pegamento por encima. Una vez seco nos va a quedar así, parece una cestita de mimbre. Para todos esos pelitos de la cuerda sisal que hemos utilizado para forrar, le podemos pasar una llama y así los quemamos y queda perfecto. El color natural de la cuerda o podemos ir un poco más allá y de paso os enseño cómo decorarlo con pintura. Voy a utilizar pintura a la tiza porque es una pintura que cubre muchísimo y además no necesita imprimación en la parte del plástico. Pero si no vais a pintar en el plástico podéis utilizar perfectamente pintura acrílica. Y aquí os enseño cómo queda pintado. La verdad es que también queda muy bonito. Ya queremos personalizarlo más, podemos decorarlo con una servilleta. Lo que voy a hacer es quitarle las dos capas blancas. Me voy a quedar con la capa donde está el dibujo y con un pincel húmedo voy a recortar los motivos que quiero. Y con barniz poliuretano o pegamento para decoupage vamos a pegar la servilleta, siempre aplicando del centro hacia afuera. Vamos a apretar un poquito para que coja la forma de la cuerda, pero sin apretar tampoco mucho porque no queremos romper la servilleta. Simplemente acompañamos el pincel para que se adapte mejor. Con el mismo producto, con el mismo barniz, lo barnizamos todo para proteger. Y así nos ha quedado este bote con este aspecto de cestita de mimbre súper cuco.